Vamos a hablar de temas sensibles, digo porque siempre que hablamos de economía son cuestiones sensibles, así que lo traemos a Ernesto Bilder, a quien hemos consultado en reiteradas oportunidades y nunca, digamos, siempre tenemos que agradecerle, digamos, la gentileza y la predisposición que tiene como para hablar de estos temas. Ernesto, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, colaborar y tratar de aclarar temas para el gran público es algo que me agrada y me enaltece. Si hablamos de economía, ¿nos tenemos que preocupar los argentinos por lo que va a pasar en los Estados Unidos con el triunfo de Trump? Mire, ¿Tiene alguna incidencia para nosotros acá? Siempre tiene incidencia esa famosa frase, cuando Estados Unidos se resfría, el mundo estornuda, siempre. No es que la Argentina específicamente tenga un comercio muy importante con Estados Unidos. Es sabido que el comercio es mucho más fuerte con Brasil o con China, y no con Estados Unidos. Sin embargo, aún en el poco comercio que tenemos, y que ha bajado en los últimos tiempos, Estados Unidos nos exporta una cosa así por 8.000 millones de dólares y nosotros exportamos a Estados Unidos por 4.000 millones. Somos deficitarios. Este nivel de intercambio se mantiene, fluctuó un poco, pero ha sido bajo toda la vida. Nunca ha sido importante. ¿Por qué no ha sido importante? porque nosotros somos un país exportador agropecuario y Estados Unidos es un gran productor agropecuario. Por lo tanto, no somos competidores, entre comillas, de Estados Unidos en el tipo de producción. Pero como el mercado mundial ha absorbido ambas producciones, no es que haya una competencia feroz. Sin embargo, son los precios de Chicago los precios que fijan el valor de la exportación argentina. No son los precios de Rosario. En general, el otro detalle es el rol de Estados Unidos en el mercado financiero, en la economía mundial, cómo nos afecta. Ahí hay otra historia. ¿Y cuál es esa historia? Esa historia es que Estados Unidos es el país que fija las tasas de interés a nivel internacional. Las tasas de interés de la Reserva Federal Americana se proyectan al mundo entero, empezando en Europa y siguen para todos lados. A mí me preocupa una cosa. Este gobierno ha apostado al crédito como una estrategia cuando el otro gobierno lo hacía con la devaluación. Esto que acaba de decir del tema de las tasas, ¿puede ser una complicación, un dolor de cabeza? Sí, digamos, una preocupación es, ¿cuánto duele la cabeza? Veremos. Pero, digamos, el gobierno actual, el gobierno de Macri, parecía haber empezado con una estrategia frontal para reducir el déficit fiscal, para reordenar las cuentas públicas, es decir, evitar la emisión desenfrenada de fondos, y largó que iba una idea de levantar las tarifas, terminar con los subsidios como primera gran cosa, liberalizar el mercado de cambios, que produjo un huracán de viento helado sobre la población, agudizó un poco la cuestión recesiva que ya venía, no frenó el proceso inflacionario porque todas estas tarifas hicieron subir los precios. Entonces todo esto hizo un poco reconsiderar la cuestión, lo digo analizando lo que pasó, y sacaron la estrategia de endeudarse, que no es los primeros que la sacan. Ahora, no es solamente el sector público de Buenos Aires o el sector central que se endeuda, cuidado que las provincias también se están endeudando. El otro día el gobernador Hueltinec lo dijo, prefiero endeudarme a tener un conflicto. Que no tener conflictos sociales. De alguna forma el endeudamiento ha sido... tiempo atrás estaba difícil la cosa de endeudarse, más la relación poco clara con Estados Unidos de la época de Cristina, estaba el tema de los holdouts, que no estaba resuelto la deuda impaga, entonces bueno, ahora se resolvió. Sin embargo, ahora surge otro problema, que es el problema que es muy probable que cambie la política de las tasas de interés que están por el piso en Estados Unidos y en general en los primeros países del mundo y empiece a subir. La idea es un poco frenar también en Estados Unidos el déficit fiscal, que es muy grande, reordenar la economía americana a partir del mercado nacional, como dice aparentemente Trump, y esta suba de los intereses, suben las tasas de intereses de los bonos americanos, repercute en todo el mundo, entonces suben las tasas en todo el mundo y un poco más todavía, porque la seguridad son los bonos de americanos. Claro, y esto, digamos, a la persona que va por la vereda de enfrente, ¿cómo lo afecta? Digo, si quiere sacar un crédito hipotecario, si quiere sacar un crédito personal, si utiliza la tarjeta de crédito también va a incidir. No, yo no creo que, digamos, afecta a la salud general del país. Si el país no puede resolver cuestiones deficitarias que no sea
por vía de emisión monetaria o por vía de endeudamiento, de juego interno de endeudamiento, se ve obligado a usar fondos. El propio Estado es el que absorbe fondos de los bancos y queda menos fondos prestables a terceros o particulares, más a precios más altos, digamos. Necesariamente va a afectar al mercado de cada ciudadano el hecho de que el Estado eventualmente tenga que endeudarse y meterle VAX y meter títulos públicos, etc. Todo depende un poco coyuntura internacional, que, insisto, para nosotros, ¿qué pasa con Brasil? Es un tema decisivo y situación, supongo yo, una caída del nivel de actividad económica internacional y una necesidad de manejarse un poco más sobre las fronteras nacionales, que son delicadas. El déficit fiscal, si no se logra controlar a este nivel que está, difícil parar un proceso inflacionario, que a su vez es causante de protestas sociales con toda la razón del mundo. La gente se queja que no alcanza. Y a su vez una economía argentina que tiene un sector negro que es calamitoso. Hablan del 35% de los empleados están sobre el sector no blanco, digamos, negro, sí, informal. O sea, informal, de alguna manera. Todo esto complica el juego. De todas maneras, otra de las cosas posibles de Trump es qué pasa con las inversiones externas, las empresas americanas que invierten afuera, que se esperaba después de los holdouts algún tipo de corriente inversora sobre la economía argentina. Bueno, diría, en principio no vinieron, ¿cómo se llama?, gran inversiones americanas. Si vienen o no vienen, si hay mercado. Es decir, no creo que sea para exportar, para el mercado interno. Y si el mercado interno está flojo, las tasas, todo eso no importa, a quiénes van a vender, no vienen. Entonces, empresas exportadoras, bueno, ¿qué vendrá? Por el tema del petróleo. Uno se empieza a preguntar cuáles son nosotros, para el caso de Neuquén, sí, el tema de la inversión americana con respecto al petróleo, ¿no?, que se requerían fortunas para levantar vaca muerta. Bueno, esto no está asociado, es cierto, a las grandes empresas norteamericanas, Mobil, Exxon y todas las demás, y al precio internacional del petróleo, no tanto quién gobierna Estados Unidos ni quién gobierna en la Casa Rosada. ¿El mayor problema es que no se sabe qué va a hacer Trump? No se sabe, es decir, qué va a hacer y además qué lo van a dejar hacer, hasta dónde está el poder real de Trump tomando la jefatura en Estados Unidos. En primer lugar, el Congreso americano republicano, gran relación con él no tiene porque él es un tipo de afuera, un outsider del sistema americano. Y en segundo lugar, el poder económico de Estados Unidos está intacto, digamos, de alguna forma. Y lo que quiera o pueda hacer, ¿va a repercutir inmediatamente en nuestra economía? Digo, usted mencionó recién el petróleo, parte de la industria frutícola, la de jugo, digo, tiene el mercado americano. Bueno, y estaban por lograr cuotas, hasta los limones iban a poder exportar, pero por lo que se ve, digamos, siempre el mercado americano ha sido un mercado muy restringido y cuidadoso, sobre todo en cuestión agraria. Inmediatamente yo no creo. Ahora, lo que es... insisto, no tenemos un gran comercio con Estados Unidos ni grandes vinculaciones. Es decir, de todas maneras, el enrarecimiento del intercambio mundial o las dificultades, hay que ver qué pasa con el dólar. La suba de las tasas de interés hace subir el dólar inmediatamente como divisa patrón. Si sube el dólar, la contraparte baja el precio de las commodities, que generalmente están expresados en dólares o lo define el mercado de Nueva York o Chicago. Entonces, de alguna medida, hay todo un juego de engranajes que es delicado. Es decir, si va a afectar, y seguro que cuánto, no lo sé. Ahora, digamos, el resto de las variables. De todas maneras, es probable que por el ciclo, tomando las subidas y bajadas de la economía argentina, el año que viene sea un poco mejor. ¿Cómo interpreta usted estas decisiones que en distintos lugares del mundo se van tomando y que tienen algunos vasos comunicantes? El Brexit, el triunfo de Trump, este tipo de situaciones, lo de Francia, digamos, ¿cómo se evalúa todo esto? Están haciéndose hipótesis. Básicamente, la mayoría de los analistas dicen, esto es un efecto de la globalización. Empezó con Grecia, que parecía que rompía con el mercado con la Unión Europea, se iba a terminar la Europa comunitaria porque Grecia no lograba despegar y estaba totalmente endeudado, había falsificado datos. El primer ministro griego, el presidente, parecía el paladín de esta rotura de Europa
Y después negoció y ahí se quedó. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Para qué una nueva escuela secundaria? Es necesario cambiar para dar respuesta a los problemas actuales de la escuela. Es habitual escuchar reclamos de calidad, actualidad y profundidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Por eso, el cambio se orienta a mejorar las condiciones para el alcance de estudios superiores y el desarrollo de proyectos de vida presentes y futuros. Estamos en condiciones de hacerlo y debemos asumir esa responsabilidad. ¿Para qué cambiar en el 2017? A partir de la Resolución 84 del Consejo Federal de Educación, aprobado en el año 2009, las provincias debían iniciar una adecuación de sus planes de estudio para el secundario. Ya lo hicieron 17 jurisdicciones, y Río Negro no puede postergar más este compromiso federal. La secundaria es obligatoria para crear las condiciones de realización del derecho a la educación y garantizar los saberes necesarios para ser, estar y actuar en la sociedad del siglo XXI. El cambio es indispensable para que los estudiantes aprendan siempre y egresen juntos. Gobierno de Río Negro.